Ok, listo. Entonces, bueno, ya les puse en el WhatsApp el, el link de la carpeta del Drive, de la carpeta que tiene los libros. Y bueno, también les puse en la descripción del grupo el link de la clase para que se puedan meter más fácil, no tengan que andar buscando. La semana pasada estábamos viendo la parte de ecología. Nada más déjame revisar si es este. No, no es este. Ah, este es el primero. Entonces, habíamos visto una parte de ecología, habíamos visto la parte de evolución, de lo que hizo Darwin, en que se basó, que el selección artificial, que los postulados que él propuso, que hay más descendencia de la que el medio permite, que los recursos son limitados, que la reproducción va a depender de cuántas personas tengan recursos y que existe la herencia y se pueden pasar esas características que le permiten al individuo tener mejor reproducción. Han visto también ciertos temas de expresión, como es, por ejemplo, el equilibrio puntuado, de cómo evolucionan las especies, de que a veces es como que un punto ocurre mucha evolución, o modelos como el gradualismo. Em, ujú. Habíamos hablado del concepto biológico de especies, de las barreras que hay para evitar la reproducción y habíamos llegado a la parte de... Ah, no, ese tema también lo vimos, faltaba más. Hemos visto el tema del origen de la vida, de los protobiantes, de cómo se empezaron a generar durante el mundo de ARN. Y el último tema que vimos ahora sí es ya ahora sí como conceptos variados de ecología, sobre todo como cosas del comportamiento, que es algo que yo creo que no se ve tanto en el cole. Entonces, eso fue lo que vimos en la clase pasada. Lo que vamos a ver ahorita es la parte de estadística. Esta es bastante importante, entonces em, voy a ponerles un mensaje a los que no vienen hoy, que no pueden conectarse, que por favor lo vean. Entonces, ok, el temario les pide que ustedes sepan de bioestadística. Entonces, aquí en bioestadística yo hay como dos temas. Hay como un tema que son como de curvas de población, que es un toque más sencillo, y ya la parte como de estadística como tal, de chico grado, texto. Entonces, este tema probablemente les va a entrar mucho en el primer examen porque la idea es que sea como más matemático y que ustedes entonces no puedan buscar las respuestas en internet, sino que tengan que calcularlas. Entonces, como la primera subdivisión de esta parte de bioestadística es las curvas de crecimiento poblacional. Entonces, las poblaciones de individuos van a ir, o sea, que tantos miembros hay en una población, van a ir cambiando con el tiempo. Entonces, esto en notación ya más matemática se escribe así, d n d t, que es la derivada o el cambio. Disculpa, Ajá, una cosita. ujú, dime. ¿Vos estás compartiendo pantalla? Porque yo no la veo. Ah, sorry. Sí, yo estaba compartiendo. Ah, según yo. Bye, déjame. Eh, déjame ver. Ahora sí lo ves. Sorry. Ujú. Bueno, Gracias. sí, que gusto, que gusto. Bueno, lo que vimos antes era como un repaso más que todo. Ahora sale la parte de estadística, ahora sí. Entonces, crecimiento poblacional. La derivada de la cantidad de individuos entre el cambio en el tiempo. Entonces, hay varios modelos de cómo las poblaciones pueden crecer. El modelo más básico es el exponencial. Entonces, en el exponencial, lo que uno dice que es el crecimiento de la población va a ser cuántos nacimientos hay, que normalmente se trabaja en inglés, entonces por eso es la B, que es de births, que es de nacimientos, menos la cantidad de muertes que hay, o sea, menos M. Entonces, la diferencia entre estos dos, eh, bueno, me va a dar la cantidad de individuos en una población. Entonces, si yo tenía 100 individuos y nacieron 50 más, pero se murieron 25, entonces ahora voy a tener los 100 que tenía antes, más la diferencia entre esos nacimientos y menos las muertes. Ahora, a veces uno no quiere trabajar con números como muy grandes porque pueden haber poblaciones de miles o de millones. Entonces lo que uno utiliza es las tasas
de natalidad y de mortalidad per cápita. Entonces, cuando se habla de nacimientos y de muertes en una población como en números totales, como no sé, hablar de 100 o de 15 o así, va a ser con letras en mayúscula, igual que esta n de cantidad de individuos en una población es mayúscula. Cuando uno habla de tasas per cápita, uno las va a poner en minúscula, entonces son estas que están aquí. Entonces, estas específicamente son per cápita. Entonces, ¿cómo son per cápita? Lo que quieren decir es cuántos nacimientos y cuántas muertes hay por cada cierto número de individuos, por cada 100 individuos, por cada 500 individuos, o por individuo. Entonces lo que uno tiene que hacer después es multiplicarlo por la cantidad de individuos que uno tiene. Porque esta tasa al final no le está diciendo en realidad cuántos hay, le está diciendo simplemente algo en relación a la cantidad de individuos. Y a veces esta relación se resume en esta R que está aquí, que es la tasa de incremento intrínseco. Entonces, ¿qué tan rápido puede crecer una población? Entonces, van a haber poblaciones que se reproducen más rápido, entonces es probable que tenga también una tasa de incremento intrínseco mayor. Entonces, el crecimiento exponencial se va a ver como esta línea azul de aquí. Entonces va a ser exponencial, entonces va a crecer como muy rápido, se va a ir muy para arriba. Em, y la idea es como que sigue así infinitamente. Pero esto no es muy realista. Porque en un medio, o sea, en un ecosistema normal, va a haber un cierto límite a la cantidad de recursos a la que una población puede acceder. Entonces no hay recursos infinitos, todos los individuos no pueden sobrevivir, que es lo mismo que es lo que se basa Darwin. Hay una cantidad de recursos finitos y tienen que competir para acceder a esos recursos. Entonces, un tipo de gráfica que es un poco más ajustada a lo que uno ve realmente, como en la vida real, es el crecimiento logístico. Entonces, en el crecimiento logístico, esta es como la fórmula. Este, ese crecimiento logístico, por cierto, aquí cualquier cosa, falta como el lado izquierdo de la ecuación. El lado izquierdo de la ecuación es de n de t. Cualquier cosa, porque no lo puse. Entonces, la derivada de L respecto al t va a ser esta forma en el crecimiento logístico. La k, que aquí ven que está en mayúscula, tiene que ver con la cantidad de carga. Y la capacidad de carga lo que me dice es cuántos individuos yo puedo tener máximo en ese ecosistema. Entonces puede que, no sé, el recurso de agua o el recurso de comida me permitan 100 individuos, nada más. No pueden haber más de 100 individuos. Entonces, qué tan cerca o qué tan lejos o qué tanto por encima, por debajo esté de la capacidad de carga, me va a afectar cómo crece la población. Entonces, entre más lejos esté de la capacidad de carga, más diferencia debería haber en cómo se comporta la población. Tanto como si está muy por debajo, así como también si está muy por encima. Entonces, si está muy por debajo, van a haber muy pocas mortalidades porque los recursos, básicamente por individuo, son comillas, comillas infinitos. Si más bien está muy por encima de la capacidad de carga, hay muy pocos recursos por individuos, o sea que se van a morir muchos individuos. Y eso se representa por esta resta de aquí. Entonces, esto me va a decir qué tanto cambio hay este respecto a sí, que si la cantidad de individuos se aleja de esta acá. Y también se va a ir por K. Y lo que va a ir haciendo esto es cada vez que se acerque más acá, o sea, cada vez que esto sea más cerca de cero, también va a haber menos cambio. Ah, bueno, al revés, sorry. Más bien, esta acá de aquí me va a dar eso que yo decía, de que si se aleja mucho va a ser un cambio más grande. Y más bien, esta resta de aquí lo que me va a dar es la dirección. Entonces, si está por encima, si la K es menor que el N, o sea, hay más individuos de la que la capacidad de carga me puede sostener, el resultado de esta resta va a ser negativo. Entonces se va a ver como muy por abajo. Y si más bien es positivo, o sea, la cantidad de individuos N es muy pequeña en comparación acá, lo que va a hacer es que la población crezca. Entonces, eso se puede ver, por ejemplo, en esta gráfica aquí. En este caso, la K la definen como 1500 y el N pues sigue siendo N y el R es 1. Entonces, al inicio, cuando hay muy pocos individuos, o sea, cuando el N es muy pequeño y esta relación me va a dar casi 1, esta ecuación se parece mucho a el crecimiento exponencial.
Entonces se van a ver muy similares. Conforme n empieza a crecer y se empieza a acercar acá, esta relación ya no es uno, es menos que uno, entonces lo que hace es disminuirme este crecimiento. Entonces ya no es, por ejemplo, en este caso que no es igual a uno, sino ya 0.5 o 0.1. Entonces conforme esto pasa se va acercando y si n es igual acá, el crecimiento va a ser cero. Entonces se va a mantener una recta. Este, sí. Entonces, es probable que en el ejemplo les pongan ustedes como, imagínense que hay una bacteria que está en una placa Petri y que entonces tiene crecimiento exponencial porque bla bla no se tiene ninguna limitación y los recursos son infinitos. Normalmente el logístico lo tratan más cuando ya es como tal vez organismos más complejos. Este, y también con las tasas de crecimiento poblacional y cómo se comporta la cantidad de individuos de una generación a otra, uno puede observar patrones interesantes entre presas y depredadores. Entonces, las tasas de las presas suelen ser logísticas, igual que las depredadores, pero están un poco desfasadas. Entonces, la tasa de, por ejemplo, las presas va a subir cuando llega a la cantidad máxima de recursos y hay demasiado. Puede que a veces suban un poco y puede que oscilen alrededor de cada, puede que no se queden exactamente en cada, sino que oscilen, se pasan por arriba, luego se pasan por abajo, se pasan por arriba, se pasan por abajo. Entonces, como que ellos se van a agarrar, se van a acercar. Pero como hay muchos individuos que son presas, también van a empezar a haber muchos depredadores. Entonces la curva de depredadores que va como un poquito más atrás, como si la curva de presas empieza como aquí, la curva de depredadores va a empezar como en 5. O sea, va a empezar un poco más tarde. Pero conforme aumenta la cantidad de depredadores, disminuye la cantidad de presas. Entonces la cantidad de presas sube y al ratito, ya cuando se encuentra con la tasa de los depredadores, disminuye. Y la tasa de depredadores va a ser algo similar. Ya cuando empiezan a haber menos presas, también van a caer. Entonces van a seguir como si fueran unas curvas como tipo seno o coseno. Nada más que un toque desfasadas y van a ir los dos subiendo y bajando en un patrón que es más o menos oscilatorio, es como rítmico y que tiene que ver con, bueno, este crecimiento logístico y también con el hecho de que los depredadores dependen de las presas. Sí. Y obviamente van a estar desfasados porque la multiplicación de individuos no es instantánea. No es como que el depredador diga, uy, hay más, no sé, que son zorro y que comen ratones y no es como que el zorro puede decir como, uy, hay más ratones hoy, voy a reproducirme y crear 10 zorros y ya van a ser adultos en un día. Sino que requiere tiempo y por eso existe ese pequeño desfase. Ok. Entonces, lo siguiente con bioestadística es los índices de diversidad. Índices de diversidad hay tres tipos. Hay índices alfa, índices beta y los índices gamma. Índice de diversidad alfa, que es como la primera letra, se refiere a la diversidad de un mismo ecosistema, de un mismo lugar. Entonces, la idea de estos índices es simplemente medir como la cantidad de especies que hay. Entonces, medir la cantidad de especies que hay puede ser como un índice de diversidad alfa muy básico. Como yo digo, bueno, me encontré en esta parcela, en este transecto, me encontré dos especies. Entonces, no sé, yo digo que a partir de 5 es diverso. Entonces, por ejemplo, me encontré dos especies, entonces poco diverso. Y puede que en otro transecto me encontré 10 especies, entonces es muy diverso. Entonces, más o menos así funcionan los alfa. Entonces, hay algunos que son más complejos. Por ejemplo, el índice de Simpson, que este que aparece aquí, que normalmente se representa con una D, tiene esta fórmula. Entonces, el uno lo que me va a indicar es como que es al revés. Ahí te explico por qué, porque aquí va a dar un menos. Esta sumatoria de aquí va a tener dos factores. N1 es la cantidad de individuos en una especie. Entonces la idea es que uno haga como una sumatoria de I, donde I representa cada una especie, y uno diga, bueno, de la especie 1 hay 5 individuos, de la especie 2 hay 3 individuos, de la especie 3 hay 10, de la especie 14, de la especie 4 hay 14. Y N mayúscula es la cantidad de eh, la cantidad de individuos en total en todo el ecosistema. Entonces, normalmente a esta división entre el número
de individuos de una especie dividido entre el número total de individuos que uno se encontró en un ecosistema se le conoce como PI. Y en este caso, en el índice de Simpson, van a ir al cuadrado. Entonces, como es una fracción que el máximo valor puede ser uno y que oscila entre cero y uno, este cuadrado lo que me va a hacer es que la diferencia se note aún más. Entonces, si es un valor muy cercano a cero, se va a hacer más cercano a cero, y si es un valor muy cercano a uno, se va a acercar más a uno. Y lo que, bueno, y lo que va a pasar es en un ecosistema muy diverso, yo lo que me espero es que la cantidad de individuos por especie entre la cantidad de individuos total entre todas las especies sea muy bajo. Porque la idea es que haya solo muy pocos individuos de cada especie. Entonces, todos estos valores, que además los estoy sumando al cuadrado, la idea es que sean muy pequeños. Porque no hay muchos individuos de una sola especie. Siempre van a ser como uno o dos o cosas y valores pequeñitos. Entonces, el índice de Simpson, entre más se acerca al uno, porque al final, esta sumatoria, si todos mis este, si todos los valores que estoy sumando me dan muy cerca de cero, esa sumatoria va a dar cero. Entonces, la idea es que sea como cercano a uno. Entonces, el índice de Simpson, si se acerca a uno, es porque el ecosistema es muy diverso. Entonces, caso contrario sucede cuando hay lo que se conoce como una especie dominante. La especie dominante significa que ella domina el ecosistema y tiene muchos más cantidad de individuos que el resto de las especies. Entonces, por ejemplo, uno va a tener, no sé, que hayan tres especies. Entonces, de una especie uno tiene, no sé, 99. Bueno, 98, digamos. Tiene 98 individuos y los individuos que se encontró fueron 100. Entonces, la especie dominante tiene 98, la especie 2 tiene un individuo y la especie 3 tiene un individuo. Entonces, los valores que son así como uno entre, no, uno entre 100 de los últimos dos y tres especies, que son como las menos dominantes, van a sumar casi cero. Entonces, eso no importa, eso no los vamos a considerar como muy importantes. Lo que pasa con la especie dominante es que 98 entre 100, especialmente si es al cuadrado, va a dar muy cerca de uno. Entonces, esto va a dar uno. La sumatoria, debido a solo esa especie dominante que existe, va a dar también muy cerca de uno. Entonces, uno menos uno va a dar cercano a cero. No necesariamente tiene que dar cero para que haya una especie dominante, nada más que sea como cercano. Ahora, hay otros índices que también se suelen utilizar. Por ejemplo, está el índice de Shannon. En este caso, bueno, PI ya había dicho que era NI entre la N mayúscula. Entonces, en este caso yo tengo esta división multiplicada por el logaritmo base 2 de esa misma fracción. Lo hago sumatorio y lo hago negativo porque como eso es una fracción, el logaritmo me va a dar negativo. Entonces, este menos para cancelar. Entonces, este índice de Shannon, este de Simpson es como nada más, se acerca a uno es diverso. No hay como muchos criterios. El índice de Shannon sí tiene como un poco más de criterios. Entonces, un índice entre 2 y 3 es normal, es como lo que esperaría en un ecosistema corriente. Un índice que se acerca a 5 es diverso. Y un índice que se acerca a uno es poco diverso. Entonces también eso tiene que ver con que este PI de aquí, si hay una especie dominante, también va a ser un valor muy cercano a uno. Entonces va a provocar que esto sea similar a uno. Hay también otros índices. Después está aquí, esta vez se lo meten en el temario, entonces por eso aparece. Voy a quitar. Entonces, este índice es el índice de Malgarev. Y en este caso, bueno, se representa como una DMG por Malgarev. Y en este caso lo que uno tiene es la S, que es la cantidad de especies que hay en el ecosistema, menos uno, entre el logaritmo de toda la cantidad de individuos que hay. Entonces, aquí, si uno tiene muy pocas especies,
esto se va a acercar a cero, entonces va a ser como muy poco diverso, o sea, que hay como una especie dominante. Y si más bien yo tengo como muchas especies, no sé, que yo tenga como 50 o así, ese valor se va acercando más a uno, entonces se va a volver un ecosistema como muy diverso. Aún así, depende un poco como del criterio a partir de que uno lo considera diverso o no diverso. Entonces puede que les den como cierto margen. O puede que les den, bueno, de este ecosistema el índice alfa es tanto y este ecosistema el índice alfa es tanto. ¿Cuál es más diverso? Entonces como un tipo de pregunta que le pueden hacer. Em, Ahora, el alfa analiza ecosistema por ecosistema o parcela por parcela o transecto por transecto, lo que quieran ver. También existen índices que le permiten a uno comparar directamente dos, este, dos parcelas y ver qué tanto se parecen o qué tanto comparten. Entonces, este índice beta, que es la comparación, tiende a ser bastante sencillo. Entonces, ya en este caso ya no hay como nombres de fórmulas, sino que nada más es la beta igual a 2 por n minúscula, en este caso n minúscula es la este es la cantidad de especies que compartan ambos ecosistemas. De hecho voy a apuntarlo porque veo que no hay como varias explicaciones de algunas de las variables, entonces es más fácil que las tengan. Ok. Entonces, n es el número de especies, n minúscula es el número de especies que comparten, n mayúscula es el número de especies en cada área. Entonces, el sub 1 quiere decir que la cantidad de especies que hay en el ambiente 1, en el transecto 1, en lo que uno quiera ver. Y 2 es lo que hay en el ecosistema 2. Entonces, si estos ecosistemas no se parecen en nada, la cantidad o número de especies que comparten va a ser cero, entonces este valor va a ser cero. Entonces, si beta es cero, significa que son ecosistemas muy distintos. Más bien, si este n se vuelve muy grande, de hecho puede que, por ejemplo, compartan el 100% de las especies, si este n se vuelve muy grande, entonces el valor de beta va a ser uno. Ahora, este 2 de aquí es importante porque ven que yo estoy considerando dos veces la cantidad de especies. Entonces, por ejemplo, que los dos ecosistemas tienen dos especies y comparten estas dos. Entonces yo voy a tener aquí arriba em, el 2 de la fórmula, el 2 de la cantidad de especies que comparten, y aquí yo voy a sumar el 2 de la cantidad de especies que hay en el ambiente 1 y el 2 de la cantidad de especies que hay en el ambiente 2. Entonces, este 2 es necesario porque yo a veces, bueno, no, yo siempre voy a estar sobrecontando la cantidad de especies que comparten porque van a aparecer en ambas cuentas. Entonces, sí, la idea es que ese 2 esté ahí como para controlar eso. Hay otros índices beta, por ejemplo, está este, que se representa con una D minúscula 1, 2, que es comparando el ambiente 1 y el ambiente 2. Y en este caso es nada más 1 menos beta. Entonces va a ser al revés, va a ser como el número negativo. Entonces, si es muy cerca de 1, son muy distintos. Si son cerca de 0, son muy parecidos. Ujú. Y el índice gamma que está aquí, que casi nunca lo ponen, y de hecho no hay como muchos estudios al respecto, y no hay como muchas fórmulas definidas, es como una mezcla de los dos, como que uno quiere ver diversidad de cuántas especies hay, pero también uno quiere ver comparación entre los ecosistemas, entonces lo que uno hace es multiplicar algún índice alfa con algún índice beta. Em, de estos índices, como lo más importante que tengan que saber es probablemente cómo se comporta principalmente lo que es el índice de Simpson, que se acerca a uno más diverso, que probablemente los pongan así como, el que usted no tiene tanto índice de Simpson, es que usted 2 tiene tal índice de Simpson, y que ustedes entonces pueden decir, bueno, entonces esto es más variable, o esto es más diverso. Y del índice de diversidad beta, tal vez si los pongan en algún momento a calcularlo, pero este es bastante lógico, bastante sencillo, entonces, eh, sí. No sé si tenías como alguna pregunta. Yo escuché algo de la Reo. Sí, tengo una pregunta. Digamos, en el índice de diversidad este de Simpson, Ajá. sí, puedes devolverte un momento a la otra Sí. diapositiva.
que, bueno, tenemos la sumatoria de pi a la 2. Ajá. Ni es como la especie y está dividido por la cantidad de especies que hay, ¿verdad? For, No. NI la cantidad de individuos. Es por individuo. Si quiero, voy a poner aquí. NI es la cantidad. Oye, cantidad de individuos en especie y N es la cantidad de individuos total. Puede hacerlo. Y este tiene que ir. Ok, ya. Entonces, tiene que ser por especie para poder reconocer las especies dominantes que tienden a tener esa relación con valores muy cercanos a uno. Ay, sorry, me moví. No sé si con eso ya quedó claro. sí, muchas gracias. Aquí. Aquí. Entonces, esos coíndices de diversidad. Siguiente tema. Ahora sí empezamos con lo que es T-student y chi cuadrado. Entonces, estas diapositivas van a quedarles. Entonces, si ustedes quieren ver la fórmula, aquí está. La pueden también buscar en internet. Es relativamente fácil de encontrar las fórmulas de T-student y de chi cuadrado. Em, de chi cuadrado tal vez nada más tengan cuidado de que sea una fórmula que se vea así, porque creo que hay otras más complejas de otro tipo de estadística, pero esta es cuando uno tiene, digamos, como observados menos esperados, como un diseño experimental que le permite a uno comparar lo que uno espera y lo que uno realmente está viendo. Porque a veces hay problemas en que uno no sabe qué es lo que está esperando y entonces el valor de chi va a dar como otra cosa. Entonces, en el caso del chi cuadrado, como estaba explicando, lo que me permite es ver una relación de qué tanto se parece el resultado que yo tengo en un experimento a lo que yo espero. Entonces, normalmente, cuando uno usa chi cuadrado, eh, tiende a usar problemas en que uno sabe qué es lo que espera la respuesta. Entonces, por ejemplo, algo que se suele hacer es estudiar genética de Mendel con chi cuadrado. Entonces uno dice, ok, la genética de Mendel me dice que es tal alelo es dominante, tal alelo es recesivo, entonces yo lo que espero en la proporción de individuos de la descendencia va a ser tal. Y yo hago el cuadro de Punnett de la genética de los individuos. Cualquier cosa, si no saben de la genética de cuadro de Punnett, no sé si lo van a ver en el cole, pero en cualquier caso igual lo podemos repasar en tutorías, lo vamos a ver tema más adelante. Entonces, la idea es que yo hago observados menos esperados al cuadrado entre esperados. Entonces, entre más se me parezcan los observados y los esperados, este valor me va a tender a cero. Y entre más distintos sean, se va a alejar de cero. Entonces, un valor de chi cuadrado muy bajo significa que o estoy probando la teoría, o si tal vez yo estaba probando un medicamento a ver si se tiene alguna diferencia, significa que el medicamento no está haciendo diferencia, porque yo veo lo que estaba esperando. Como que no hay ninguna diferencia, como por ejemplo la población normal. Después. Ok. em, sí. Test Student lo que sirve es para comparar una muestra con una población. Entonces, en ese caso, yo tengo que conocer solamente la media de algún valor, no sea de altura, sea de peso, sea de, no sé, qué valores me acuerdo, son como los más básicos. No sé, tal vez en algún medicamento que yo pueda medir, tal vez con una variable, que yo no sé, diga con, ay, qué tanta, no sé, enzima tal tiene, que es algo que estoy tal vez intentando curar o algo así. Pero la idea es que yo conozca el valor ese, matemático específico, variable, de mi población normal. Y para conocer el de la población significa que tengo que tener muchísimos datos. Y ese yo lo voy a comparar con el de una muestra más pequeña que yo tomé y al que le hice algún tratamiento distinto. Entonces, esta es la fórmula del test student. El de test student es media de mi muestra
menos media de la población, esto dividido entre una fracción que es el error estándar de la muestra dividido entre el tamaño. Entonces, n es la cantidad de datos que yo tengo en mi muestra. Puede ser una muestra de 15, de 20, de 50. Y este S hay que calcularlo por estadística. Ahora, algo importante. No, esta fórmula que aparece aquí es cuando hay test student de dos muestras, cuando yo quiero comparar dos muestras. Pero las variables significan lo mismo, entonces, en cualquier caso de que ustedes ocuparan calcular algo matemáticamente, así como el valor específico de cuánto da un test student, lo podrían sacar con esta fórmula. Si ocupan, por ejemplo, el error estándar de la muestra, em, pueden meterlo en Minitab. Me parece que uno, no sé si en el cole uno lo usaba, pero también pueden meterlo en Excel, pueden buscar en Google, calcúleme el error estándar de esta muestra y probablemente van a encontrar un lugar donde hacerlo. Entonces la idea es que no es algo como muy complicado de calcular. Aún así, es muy probable que no les pidan calcular el valor de chi cuadrado y el valor de t student específicamente. Entonces no es, tal vez usted no va a tener que usar estas muestras, sino que por lo menos lo que yo he visto que preguntan en exámenes tiene que ver con el valor de P. Entonces, el valor de P, que es este que está aquí, y normalmente representa así como una P minúscula, debería ser minúscula, que es una P minúscula. Lo que representa es la probabilidad de que la hipótesis nula, es decir, que no hay diferencia. O sea, no hay diferencia entre observados y esperados, o no hay diferencia entre mi muestra de la población. Em, sí, la probabilidad de que esta hipótesis nula, de que no hay diferencia, se cumpla y que tal vez los resultados que yo tuve de mi estudio, que tal vez se desvían un poquito de la población o un poquito lo esperado, se ocurren nada más por azar. Entonces, obviamente, si yo, por ejemplo, tengo una población X y yo gano una muestra, probablemente el promedio de esa muestra no va a ser exactamente el mismo del de la población. A pesar de que yo tal vez a esa muestra no le haya hecho ningún tratamiento específico, los haya elegido al azar, probablemente no va a ser como el mismo valor exacto matemático. Porque hay diferencias, hay azar, hay cuestiones que uno no está considerando. Igual con los, por ejemplo, observados y esperados. Si yo hago un cruce como el de guisantes, el que hizo Mendel, y luego en la vida real, probablemente los valores no van a ser así como un cuarto. No es como que yo voy a tener así como, ay, tienes esas semillas, tengo 25 de estas, 25 de estas, 25 de estas, 25 de tal. Sino que también voy a tener 21 de unas, 26 de otras, 20, no sé, valores así. Entonces, hay valores que simplemente van a variar por azar, por cuestiones de la vida, de que uno no todo va a ser como 100% perfecto a como uno le gustaría. Entonces, este valor de P me dice, ok, ¿qué tan probable es que esas diferencias ocurran nada más por azar? Entonces, un valor de P muy grande, lo que quiere decir es que se cumple la hipótesis nula. Y un valor de P muy pequeño, lo que me está diciendo es que entonces es muy poco probable que eso haya ocurrido por azar. Entonces, por ejemplo, si uno está probando un medicamento que uno quiere ver si funciona contra una enfermedad, lo que uno quiere es que haya diferencia entre la población y mi muestra a la que yo estoy tratando específicamente. Entonces, a veces lo que uno quiere lograr es que el valor de P sea muy pequeño. Entonces, en biología, normalmente se considera que realmente hay diferencia o que usted puede estar seguro de que hay diferencia cuando el valor de P es menor que 0.05. Entonces, menor que 0.05 hay diferencia entre las dos, o sea, entre la muestra de población o entre el esperados y observados, y no se está cumpliendo la hipótesis nula. Tal vez se está cumpliendo a veces lo que se conoce como la hipótesis alternativa. Entonces, esta hipótesis alternativa es simplemente lo contrario. Entonces, si este decía que la hipótesis nula dice que no hay diferencia, la hipótesis alternativa dice que sí hay diferencia. Pero normalmente uno asocia la hipótesis alternativa al estudio que uno está realizando. Entonces, de nuevo, si yo estoy probando un medicamento, yo lo que digo es, la hipótesis alternativa la está dando el medicamento que yo probé, porque todo el resto de variables estaba igual. Este, ahora, uno no necesariamente puede decir eso por cuestiones matemáticas.
Entonces, es probable que también les ponga así como preguntas en el examen de Olimpiadas de, ay, ¿qué pasa si usted tiene un P menor de 0.5? Entonces, ¿usted qué puede afirmar? Que se cumple la hipótesis nula, que se cumple la hipótesis alternativa o que su medicamento está funcionando y no sé qué. Entonces, uno a veces no puede decir que realmente esa diferencia la causó el medicamento. Uno no puede afirmar eso directamente. Lo que uno puede afirmar es que se cumple la hipótesis alternativa. Entonces, con estos estudios, chico Arado, esto de lo que uno puede decir a ciencia cierta, 100% seguro, es que hay una diferencia significativa y que se cumple la hipótesis alternativa. Y que es muy probable que eso no suceda por error. Y lo otro que iba a decir al respecto de esto, también es muy probable que les pongan en las preguntas, como, eh, déjenme dar un ejemplo. Así como, se analizó este cruce genético con el tal cuadro de Punnett. El valor de chi fue 27.83 y el valor de P fue tal. Entonces les van a dar el valor de P directamente. Entonces, si ustedes les dan el valor de P directamente, no se puedan calcular chi, no se puedan calcular t-student porque ya les dieron el análisis estadístico. Si les dan un valor de P, ustedes ya pueden decidir, ok, ¿tiene diferencia significativa? No tiene diferencia significativa. Menor de 0.5, hay diferencia. Mayor de 0.5 o igual 0.5, no hay diferencia. Entonces, este valor de P le permite a uno como eso, como tal vez tienen una pregunta larguísima y les dan los datos y ustedes teóricamente tal vez podrían calcular sí, pero si les dan el valor de P no vale la pena. Porque a veces los análisis estadísticos, de hecho, cuando uno los hace así como en Minitab o en Excel, lo que le van a dar es, el valor de chi y tome el P. De hecho, cuando son cosas, sobre todo en computadora, lo que les van a dar es el valor de P. Casi que directamente. Las compus ya casi que ni siquiera dan el valor de chi porque no es muy útil. Em, sí, en cualquier caso, a veces también uno puede manejarse por unas tablas. Sí, si solo les dieran el valor de chi, o sea, como el caso hipotético. Si solo les dieran el valor, por ejemplo, de chi cuadrado, uno normalmente tiene unas tablas. Esta probabilidad es la misma P que les estaba hablando antes. Entonces, a partir de 0.5 y menor, hay una diferencia significativa. Los valores que aparecen en la tabla son los valores de chi cuadrado. Y estos grados de libertad em, son una herramienta de estadística y se calculan con esta fórmula que ven aquí, que es que grados de libertad es la cantidad de categorías menos uno. Entonces, en un cuadro de Punnett de un alelo donde hay recesivo y dominante, el grado de libertad es uno tiene cuatro espacios en el cuadro cuando uno hace el cuadro de Punnett. Entonces, uno va a tener ¿cuántos espacios? ¿Cuántas categorías? Menos un valor. Menos uno. Entonces la cantidad de grados de libertad va a ser 3. Entonces, por ejemplo, que ustedes tengan una cantidad de grados de libertad 3, lo que hacen es irse al valor de 0.5. Por ejemplo, aquí es 7.82. Si el valor de chi cuadrado que les dan en la pregunta es más de 7.82, hay diferencia. Porque esto lo que está diciendo es el valor mínimo para que haya diferencia, para que se cumpla la hipótesis alternativa. Dime, no sé si tienes una pregunta. Sí, yo era sobre eso, sobre que, ok, como este tipo de tablas, nosotros lo vamos a tener como en el examen o cómo lo hacemos, porque en muchos casos no lo podamos como acordar exactamente. No, sí, no, de esas tablas, no. Em, les va a quedar esta en la presentación, entonces lo pueden buscar. También ustedes podrían, por ejemplo, buscar tablas de Testament. A veces, digamos, yo eso no les pongo porque a veces son muy largas o tal vez muy cansadas de entender. Pero ustedes también pueden buscarla y ustedes ven aquí. Va a tener que hacer siempre lo mismo. Em, bueno, en esta, sí, grados de libertad. Wait. Pucha. Ok, creo que eso es mejor para que lo puedan leer.
Ok. Entonces, aquí lo que va a tener es grados de libertad, que son este cálculo de aquí. Entonces, el tamaño de la muestra menos uno, en el caso de student, y por eso tiene como valores muy grandes. Lo que va a venir aquí es probabilidad. En el caso de test student puede tener probabilidad a ambos lados. Es decir, que se pase para arriba, porque la muestra tiene un valor mayor, o que se pase para abajo, que la muestra tenga un valor menor. Entonces, en el caso de esta tabla, aquí está hablando de alfa medios. Entonces, alfa es la combinación de las dos regiones que se salen y se alejan de la muestra. Entonces, alfa medios es cada una de esas mitades. Entonces, en ese caso, em, uno lo que hace es tratar como si fuera alfa medios, como si fuera... lo que no recuerdo si es alfa medios o es P. Ok, sí. Entonces, alfa lo vamos a considerar como P, entonces 0.5. Entonces, alfa medios va a ser 0.5 entre 2. Aquí debería ser 0.025, que es este valor de que está aquí. Entonces también uno dice, ok, 0.5, mi muestra era de 15, entonces tengo 14 grados de libertad. Entonces el valor de P de T debería ser 2.145. Si me da un valor de más de esto, velo por ti, 2.145. Si me da un valor más de esto, significa que hay diferencia significativa. Entonces eso, buscar grados de libertad, buscar eh, probabilidad, buscar el valor que se encuentra en la intersección y si el que yo obtengo me da más, es que hay diferencia. Em, ahora, no sé qué tanto también los van a usar tablas. Eso es lo otro. Sé que a veces sí lo ponen a hacer bastante de, de estadística, pero eh, yo creo que ellos no asumen que ustedes se manejan también con tablas, porque eso ya es como cosas que uno ve más hasta en la U. Entonces, algo que quería hacer era, de hecho, revisar el examen, los exámenes de años pasados. Ay, pucha, déjeme pasar. Entonces, aquí puedo buscar el año más reciente, que es 2023. Solo que no está el de categoría A, entonces voy a irme el de 2022. Bien. El examen más o menos está este, acomodado por temas. Entonces, bueno, aquí está la parte de genética. Vuelve más para arriba. Ok. Aquí, por ejemplo, está hablando de índices de diversidad. Entonces, para que hagan ejemplo las preguntas. Que aquí les ponen un texto con respecto a tal especies encontradas en cada hábitat, tal bosque presentaba mayor proporción de especies dominantes, mientras en el bosque había una proporción distinta. Entonces, ¿qué índice sugiere usted para determinar si esta conclusión es correcta? Entonces, les ponen un montón de nombres ahí, todo random. Lo que ustedes tienen que recordar es que si yo estoy viendo las especies dominantes, esto me lo va a decir el índice alfa. Entonces, tienen que ver el nombre de algún índice alfa. Entonces, Simpson, Shannon, Malgariff. En este caso, aquí está el de Shannon, pero está como combinado con otro nombre, entonces ese no. Entonces, en este caso, el correcto es Simpson.
Entonces, por ejemplo, aquí también se dan una hablada de que los análisis para terminar este, la diversidad y el impacto humano, entonces se hace un estudio de diversidad alfa. Entonces, diversidad alfa, aquí dan como qué es lo que está viendo la diversidad alfa lo que va a medir es la diversidad de una comunidad en particular aislada de como el resto de cosas. Ok. Y... Bueno, aquí sigue hablando. Ok. Entonces, eso es como con esa diversidad. Aquí hay más preguntas. Ustedes pueden fijarse en todos los exámenes viejos. Esta pregunta que sigue, ya ahora sí empiezo a hablar con Chi Cuadrado. Entonces les dicen, es que usaron plantas de Cibum sativum que producieron semillas rugosas con plantas que producen semillas lisas. Esto es genéticamente. Entonces es un análisis que uno podría hacer así como en una hoja, aparte. Uno hace el cuadro y uno más o menos puede ver como qué se esperaría el cuadro. Pero en realidad aquí le siguen diciendo más información. Entonces, la F1, todas las semillas fueron lisas, posteriormente se autocruzaron. Las semillas obtenidas de la F1 se obtuvieron 5.434 lisas y 1.850 rugosas. Entonces, con estos datos, ustedes podrían calcular chi cuadrado. Pueden hacerlo. Pero si siguen leyendo van a ver que dice que para analizar la segregación se ajusta la herencia mendeliana. Si la segregación se ajusta a la herencia mendeliana, se realiza una prueba de chi cuadrado, obtienes un valor de 0.263 con un grado de libertad y por tanto un P mayor a 5. Ya les dieron toda la respuesta. Aquí ustedes no tienen que calcular el chi cuadrado porque ya les dieron primero el valor de chi cuadrado y ya les dieron el valor de P. Listo. No tienen que hacer nada. Nada más tienen que acordarse. P mayor a 5 no hay diferencia. Entonces, se van aquí las respuestas. El valor de... Esta respuesta está mal, por cierto. Em, Vamos a ignorarlo. Por cierto, yo no recuerdo si ustedes les dije. em, en caso de que haya alguna pregunta que tenga una respuesta que esté mal, o que ustedes, por ejemplo, llegan al examen y hay una figura que no carga, una figura que esté mal asignada, una pregunta que está mal redactada y que no se entiende, ustedes me pueden decir. Y yo tengo el número de los profes de Pereira y de Federico, que son como los encargados de la Olimpiada, y yo puedo hablar con ellos para em, como ver qué se hace con esa pregunta, se puede eliminar. También ellos en algún momento van a dar las respuestas del examen, las notas, y van a dar un chance para un periodo de apelaciones. Entonces nosotros nos podemos poner a revisar el examen y por ejemplo aquí están diciendo una respuesta correcta que no es. Entonces esto se puede apelar, se elimina para todo el mundo y ya, se sigue con la vida. Va a seguir viendo las respuestas. Entonces, el valor de chi cuadrado y el valor de p no se comparan directamente porque están midiendo cosas distintas. Entonces, a y b no van a ser. Porque yo, que el chi sea mayor que p o que p sea mayor que chi no me dice nada. Entonces, y el d y el e tampoco. Porque no, chi y el p no se comparan. Entonces, la única respuesta posible sería esta, que el valor de p al ser mayor no se puede determinar que el experimento sea estadísticamente significativo. Está un poco extraño redactado. De hecho, yo esta pregunta probablemente la pelaría. También no fue una pregunta para dar el ejemplo, pero bueno, son cosas que pasan en el examen, entonces también eso ayuda. En este caso, tal vez una mejor reacción de esa respuesta sería el valor de P al ser mayor que 0.05 determina que el experimento no tiene una diferencia estadísticamente significativa, o que no hay una diferencia estadísticamente significativa entre los resultados obtenidos y la herencia mendeliana clásica. Ok, voy a pasarme a esta otra, que también está hablando de bioestadística. Entonces dice, un toro negro de antepasados desconocidos fue apareado con cierto número de vacas de color rojo a raza pura. Estos esperamientos dieron como resultado 20 descendientes de color rojo y 25 descendientes de color negro. La descendencia se reparte casi mitad y mitad. Teóricamente se debe esperar 22.5 por fenotipo, que es la mitad. Al aplicar la prueba de chi cuadrado, arroja esta un valor de 0.56, siendo menor que el valor de chi cuadrado para una significancia del 95%.
Entonces, significancia del 95% tiene que ver con qué es lo contrario al P. Entonces, significancia es como uno menos P. Entonces, este 95% lo que me está diciendo es si hay o no diferencia significativa, es lo mismo que el P. Entonces, en este caso, lo que me está diciendo es el valor de chi es menor que el valor de chi asociado a ese valor de P. O sea, es como si yo me agarrara, me fijara en la tabla y en la tabla me pide un valor de 11 y yo obtuve un valor de 5 o algo así. Pero en este caso un valor bajísimo, de hecho. Un valor súper bajo. Entonces, un valor de 0.56. Entonces, un valor de 0.56 y yo lo estaba comparando con 11. Entonces, lo que yo quiero obtener es un valor mayor a este para que haya diferencia. Si el valor es menor, lo que yo puedo asumir es que no hay diferencia y por tanto que se acepta la hipótesis nula. Aquí nada más un detalle. Normalmente, yo lo que espero para que el t cuadrado no haya diferencia significativa es que sea menor a un dado por una tabla o un dado por algún valor. Este, lo que yo espero de P más bien es que sea mayor que 0.5. Entonces tengan cuidado de qué están comparando y cuándo yo quiero que sea menor y cuándo yo quiero que sea mayor. Entonces, em, para que no haya diferencia, chi cuadrado tiene que ser muy pequeño y P tiene que ser muy grande. Y para que haya diferencia, chi cuadrado tiene que ser muy grande y P tiene que ser muy pequeño. Si quieren, de hecho, eso lo podría este, poner de hecho en la presentación para que quede claro. Tableboard, quiero copiar como la grafiquita de chi, pero no hacerla. Dime. Si P es igual a 0,05, entonces es hipótesis nula, ¿verdad? O sea, si Sí, es exactamente. Ok. sí. Si es igual, entonces se cumple la hipótesis nula. Entonces solo va a haber diferencia si es menor que 0.05. Entonces, esos valores de que sean muy grandes o que sean muy pequeños son como medio relativos. Pero normalmente si ustedes, por ejemplo, ven la tabla, los valores de chi para que haya diferencia significativa son normalmente como valores de uno. De hecho, a veces tienen que ser como valores de 20 o valores de 10 o de 15. Entonces, de hecho, no se confíen, pero si ven como valores de chi muy pequeños, como 0.56, casi que pueden asumir que no hay diferencia significativa, porque eso es un valor demasiado, demasiado pequeño. Aún con los grados de libertad que andaban diciendo por aquí, por ejemplo, ahorita que están diciendo que tienen un grado de libertad 1, aún con grado de libertad 1, yo aún así espero tener como valores grandes, digamos, para 0.5, 3.84. Voy a ver si hay como otra pregunta más. No, ya aquí empezaron los temas, voy a de momento que te por arriba. Dime. ¿Cómo, cómo calculo yo los grados de libertad? Porque vi que en ese ejercicio que nos enseñaste era como que se tenía que esperar un 11 a lo que entendí, y había un 0, o sea, un número muy pequeño. ¿Cómo sé yo cuál grado de libertad tengo que buscar? Sí, son la cantidad de categorías menos uno. Pero, cantidad de categorías menos uno para chico grado, cantidad em, de individuos que tengan la muestra menos uno en la distribución T.
Entonces para T, grados de libertad es individuos menos uno y para chi cuadrado es cantidad de categorías. Entonces la cantidad de categorías dependiendo del estudio que uno está haciendo. Por ejemplo, en este caso el grado de libertad es uno porque creo que no vienen, no encontré como más preguntas de estadística, pero voy, más bien me sube para abajo. No, yo lo perdí. Ok, en este caso el grado de libertad es uno porque yo tengo dos categorías, o semillas lisas o semillas rugosas. Entonces, si tengo dos categorías, le resto una, esa es mi cantidad de grados de libertad. Entonces, de hecho, depende de cómo yo haga el estudio. En este caso, lisas y rugosas tiene que ver con fenotipo. La cantidad de grados de libertad sería distinto si yo pudiera y estuviera estudiando genotipo, porque el genotipo entonces va a tener una cierta cantidad de categorías un poco distintas. Porque entonces van a haber homocigotos dominantes, homocigotos recesivos y heterocigotos. Entonces voy a tener tres categorías, le resto una, voy a tener 2 grados de libertad. Entonces, eso es espectacular. Gracias. ¿Qué gusto? Ok, espero que con eso les haya quedado claro la parte de estadística. Igual que cosa, como les había dicho en algún momento, la, el examen de iba a ser por computadora, ustedes tienen acceso a internet, entonces en cualquier caso, si por ejemplo no se acuerdan de algo, también pueden buscarlo. También ustedes pueden decir, uy, pues ya no me acuerdo cómo calcular los grados de libertad para chi cuadrado. Entonces es algo que potencialmente podrían buscar. Va a ver qué me parece. Entonces, por ejemplo, aquí les va a dar ciertas respuestas. La prueba de independencia es un tipo de cuadro que uno hace con chi cuadrado. Lo he visto una vez en el examen, entonces pues sí que se lo pongan. Eh, te van a escamar a poner una imagen de cómo se ve una prueba de independencia. A ver. Una prueba de independencia se ve así. ¿Sí? ¿Carga la imagen? Entonces, como un cuadro, yo tengo ciertas categorías y lo que hago es como sacar un promedio. Entonces, saco el promedio de estos dos valores, saco, bueno, la suma de estos dos valores. La suma de estos dos valores, la suma de estos dos valores, la suma de estos dos valores, la suma de los valores, la suma de los valores. Como en las columnas, las filas, sumo el total, está aquí en una esquina. Y lo que hago entonces es decir, ok, yo esperaba que aquí hubieran tantos individuos. O que aquí no hubieran tantos. Y comparo estos con, o sea, con el valor real o con el de la suma. Pero bueno, estos tipos de cuadros se utilizan con chicuadrado. Entonces, por ejemplo, si a ustedes les aparecieron estos cuadros y no les dice cuántos grados de libertad, y ustedes pueden venir y decir aquí, ok, un grado de libertad para una tabla 2 por 2. Entonces, esa tabla es de 2 por 3. Entonces, tal vez no es este caso. Entonces, yo puedo buscar grado de libertad de chicuadrado para prueba de independencia. Por ejemplo, aquí les están dando el ejemplo de cómo calcular todo. De que, ok, hagan la suma, saquen cuántos son los esperados, lo calculan aquí. Entonces, es algo que pueden hacer. Hmm. Y aquí sé cómo calcular los grados de libertad. Cantidad de filas menos una por columna menos uno. Entonces, en caso de que llegaran a buscar algo, tal vez la información que yo les estoy dando, tal vez no saben cómo calcular el número de categorías o es una prueba muy extraña, también es algo que pueden buscar en internet. Y es probable que de bioestadística encuentren bastante. Vamos a ver estos pestañas. Y por ahora el examen no vamos a ver más. Pero aquí ustedes pueden encontrar también exámenes, más exámenes viejos y pueden también revisar cómo son normalmente las preguntas de bioestadística. Hmm. Entonces,
Ok, vamos bien con el tiempo, porque, bueno, la idea era ver evolución y ecología la clase pasada y la parte de estadística es clase. Entonces, ya son como tipo 8:30, igual no estoy como muy bien de la voz como para querer como dar como demasiada clase. Entonces, ya que hemos como el día, podemos dejar hasta aquí la sesión. No sé si te queda como alguna duda o otra pregunta. O algo que tal vez quieras ver ahorita. Si, por ejemplo, quieres ver más ejemplos de estadística, podríamos buscar. Yo creo que de momento está todo bastante claro. Ok. Entonces, yo creo que es mejor dejar la clase hasta aquí hoy para no cortar el tema que sigue. A los. Y no, venga, muchas gracias por conectarte. Que tengan una buena noche y una linda semana. Igual, hasta luego, gracias por la clase. Hasta luego, muchas gracias. Chaito.